Más del 70% de las personas mayores de 60 años se despiertan varias veces cada noche para orinar. Muchos piensan que es algo normal de la edad, pero no lo es. En realidad, es una señal de alerta que su cuerpo le envía y que no debería ignorar. Lo que parece una simple molestia nocturna puede tener consecuencias mucho más profundas: fragmentar su descanso, afectar su memoria, desgastar su corazón y aumentar el riesgo de caídas peligrosas en la oscuridad. Como especialista en urología con más de 20 años de experiencia, he escuchado una y otra vez la misma frase de mis pacientes: Doctor, ya me resigné, será parte de envejecer. Pero lo cierto es que no tiene por qué resignarse. En mi práctica clínica he visto cómo, aplicando un método sencillo y respaldado por la ciencia, hombres y mujeres han recuperado noches de sueño profundo, energía renovada y una vida diaria con más vitalidad. Hoy no voy a darle consejos generales ni remedios mágicos, sino un plan claro y práctico que puede transformar sus noches desde esta misma semana. Y hay un detalle en particular, un ajuste casi invisible en su rutina diaria, que suele marcar la diferencia entre seguir despertándose cada madrugada o volver a dormir de corrido. Prepárese, porque en los próximos minutos le mostraré paso a paso cómo hidratarse de manera inteligente para que su vejiga deje de interrumpir su descanso. Y ese detalle escondido se lo revelaré al final. Así que quédese conmigo hasta el último minuto. Comencemos entendiendo primero qué es realmente la nicturia y por qué no debe tomarla a la ligera. La mayoría de las personas cree que despertarse varias veces en la noche para orinar es un simple inconveniente de la edad. Sin embargo, desde el punto de vista médico, esa situación tiene un nombre: nicturia. Este término se refiere a la necesidad de interrumpir el sueño para levantarse al baño una o más veces durante la noche. Y aunque muchos la subestiman, la realidad es que puede convertirse en un problema serio para la salud. Para empezar, imagine lo que significa que su descanso se fragmente constantemente. El sueño profundo es el momento en que el cerebro elimina toxinas, fija recuerdos y regula hormonas vitales. Cuando se interrumpe una y otra vez, ese proceso no se completa. El resultado es que al día siguiente, la persona se siente con niebla mental, olvidos frecuentes, dificultad de concentración y una fatiga que no se resuelve ni con café ni con siestas. Pero las consecuencias van mucho más allá de la mente. Cada vez que alguien se levanta medio dormido a caminar en la oscuridad, aumenta el riesgo de tropezar y sufrir caídas peligrosas. En personas mayores, una fractura de cadera o un golpe en la cabeza puede cambiar la vida de manera drástica. En mi práctica he visto pacientes que llegaron a consulta no solo por cansancio, sino porque la nicturia los expuso a accidentes graves en su propia casa. Además, existe un impacto directo sobre el corazón y la presión arterial. Al no dormir profundamente, se elevan las hormonas del estrés como el cortisol y la adrenalina. Eso significa que el sistema cardiovascular nunca descansa del todo. Con el tiempo, esa sobrecarga puede contribuir a hipertensión, arritmias y mayor desgaste cardíaco. Otro aspecto crítico es la relación con la salud cerebral a largo plazo. Estudios recientes han demostrado que las personas con sueño fragmentado crónicamente tienen más riesgo de desarrollar deterioro cognitivo e incluso demencia. Lo que comienza como una molestia nocturna puede transformarse, silenciosamente, en un factor que acelera el envejecimiento cerebral. Y no debemos olvidar el impacto emocional. Dormir mal no solo agota el cuerpo, también roba el ánimo y la motivación. Muchos pacientes me confiesan que ya no disfrutan de las actividades cotidianas porque sienten un cansancio constante. Esto crea un círculo vicioso. La fatiga lleva al desánimo, el desánimo afecta la salud y todo se refleja en una peor calidad de vida. Por eso insisto, la nicturia no es un detalle menor ni algo a aceptar resignadamente. Es una señal de que el organismo está fuera de equilibrio y que requiere atención. Reconocerla como un problema real es el primer paso para encontrar la solución adecuada. Y ahora que entendemos su gravedad, déjeme mostrarle cuáles son las principales causas que explican por qué la vejiga interrumpe tanto su descanso al envejecer. Muchas personas creen que levantarse varias veces en la noche para orinar es solo una consecuencia inevitable de cumplir años. Sin embargo, la realidad médica es diferente. No es la edad en sí misma la que provoca la nicturia, sino ciertos cambios fisiológicos que aparecen con el tiempo y que alteran la manera en que el cuerpo maneja los líquidos. Comprender estas causas es fundamental para poder controlarlas. La primera causa importante es la disminución de la hormona antidiurética, conocida como ADH. Esta hormona cumple un papel esencial durante la noche. Le indica a los riñones que deben reducir la producción de orina mientras dormimos. En otras palabras, actúa como un freno natural que permite que la vejiga no se llene tan rápido. Con el envejecimiento, la cantidad de esta hormona tiende a disminuir.
El resultado es que los riñones continúan filtrando líquidos como si fuera de día, produciendo un exceso de orina nocturna y obligando a la persona a levantarse varias veces. La segunda causa es la pérdida de elasticidad de la vejiga. Este órgano, que funciona como un reservorio natural de orina, va perdiendo capacidad con los años. Su pared ya no se estira tanto como antes y, por lo tanto, envía señales de llenado mucho más temprano, aunque en realidad todavía no esté llena. Eso explica por qué algunas personas sienten una necesidad urgente de orinar, incluso cuando la cantidad almacenada es mínima. La tercera causa, muy frecuente y a menudo desconocida, es la redistribución de líquidos en el cuerpo. Durante el día, sobre todo en personas que permanecen muchas horas de pie o tienen problemas de circulación, los líquidos se acumulan en los tobillos y las piernas. Al acostarse, la gravedad deja de retener ese líquido en las extremidades y este regresa a la sangre. Los riñones lo filtran, lo convierten en orina, y la vejiga se llena repetidamente durante la madrugada. Es un mecanismo silencioso que explica por qué muchos pacientes con edemas en las piernas sufren también de nicturia. Estas tres causas menos hormona antidiurética, menor capacidad vesical y redistribución de líquidos se combinan y multiplican el problema. Y lo más importante es que, aunque están asociadas al envejecimiento, no significan que no puedan controlarse. La clave está en reconocer cómo actúan en el organismo y aplicar estrategias específicas para contrarrestarlas. En mi experiencia clínica, cuando los pacientes entienden lo que realmente ocurre en su cuerpo, dejan de resignarse y se sienten con mayor poder de decisión. La nicturia no es un destino inevitable, es una condición que tiene explicación médica y, por lo tanto, soluciones prácticas. Ahora que conocemos las causas principales, conviene revisar cuáles son los errores más comunes que cometen muchas personas al intentar controlar este problema por su cuenta, sin saber que esos mismos intentos lo empeoran aún más. Cuando las personas comienzan a notar que se despiertan cada noche para ir al baño, lo primero que intentan es buscar soluciones por su cuenta. Sin embargo, en la mayoría de los casos, esas estrategias son equivocadas y terminan empeorando el problema. Como médico urólogo, he visto repetirse una y otra vez ciertos errores que conviene señalar con claridad. El primer error es reducir demasiado la ingesta de agua durante el día. Muchos pacientes piensan, si tomo menos agua, produciré menos orina y así no me despertaré tanto por la noche. El razonamiento parece lógico, pero el cuerpo no funciona así. Cuando pasa demasiadas horas sin recibir líquidos, la orina se vuelve muy concentrada, cargada de sustancias de desecho. Esa orina irrita la vejiga y provoca la sensación urgente de orinar, aunque el volumen sea pequeño. Es decir, en lugar de disminuir las idas al baño, el resultado es que la vejiga se vuelve más sensible e hiperactiva. El segundo error frecuente es concentrar el consumo de líquidos en la tarde y en la noche. Después de pasar gran parte del día sin hidratarse, algunas personas beben varios vasos de agua de golpe al final de la jornada. El organismo intenta procesar esa carga de líquidos justo cuando debería prepararse para el descanso, lo que inevitablemente conduce a múltiples despertares nocturnos. Otro error común es atribuir el problema únicamente al tamaño de la vejiga. He escuchado a muchos pacientes decir, siempre tuve la vejiga pequeña. En la práctica, la mayoría de las veces no es la capacidad vesical el verdadero problema, sino el exceso de producción de orina durante la noche por la falta de hormona antidiurética o por la redistribución de líquidos desde las piernas. Por eso, culpar a la vejiga no resuelve nada y solo desvía la atención de la causa real. Finalmente, uno de los hábitos más perjudiciales es consumir alcohol en las horas previas al sueño. Algunas personas creen que una copa de vino o cerveza las ayudará a relajarse y dormir mejor. La verdad es que el alcohol actúa como diurético y además bloquea la hormona antidiurética. Eso significa que se produce más orina justo cuando el cuerpo necesita descansar. A esto se suma que el alcohol fragmenta el sueño, de modo que incluso si se duerme rápido, las interrupciones serán inevitables. Estos errores, aunque bien intencionados, terminan agravando la nicturia. Por eso es fundamental conocerlos y evitarlos antes de aplicar cualquier estrategia de tratamiento. El siguiente paso será descubrir la solución más eficaz que recomiendo en mi práctica clínica. Un método sencillo y estructurado que permite hidratarse correctamente sin que la vejiga interrumpa el descanso. Después de comprender qué es la nicturia, por qué puede ser peligrosa y cuáles son los errores más comunes al intentar manejarla, llega el momento más importante: hablar de la solución. En más de 20 años atendiendo a pacientes con este problema he probado diferentes enfoques, y uno de los que mejores resultados ha dado es lo que llamo el método ASI: adelanta, suaviza e interrumpe.
Este método no consiste en beber menos agua, sino en hacerlo de una manera más inteligente, organizando la hidratación a lo largo del día para que los riñones y la vejiga trabajen en sintonía con el descanso nocturno. El primer paso, la A de adelanta tu hidratación, significa que la mayor parte del agua que necesita su cuerpo debe consumirse durante la mañana y el mediodía. Recomiendo que entre el 70 y el 75% de la ingesta diaria de líquidos ocurra antes de las 4 de la tarde. En la práctica, esto implica comenzar el día con 2 vasos de agua al despertarse, mantener una botella a mano durante la mañana y beber sorbos frecuentes sin esperar a sentir sed. La sed, en realidad, es un aviso tardío de que ya existe cierto grado de deshidratación. Al llegar la hora del almuerzo, otro vaso de agua ayuda a completar esa carga temprana de líquidos que su cuerpo podrá procesar mientras aún está activo. El segundo paso, la S de suaviza la transición, consiste en reducir de forma gradual la ingesta a partir de la tarde. No se trata de cortar de golpe, sino de ir disminuyendo poco a poco. Si sientes sed después de las 4, medio vaso es suficiente. A la hora de la cena, lo ideal es ingerir solo los sorbos necesarios para acompañar los alimentos, evitando grandes cantidades de líquidos. También es recomendable cenar al menos 2 o 3 horas antes de acostarse. De esta forma, el organismo recibe la señal de que debe ir bajando el ritmo y se prepara mejor para el descanso nocturno. El tercer paso, la I de interrumpe a tiempo, es quizá el más determinante. Consiste en establecer una zona sin líquidos en las 2 horas previas al sueño. Si, por ejemplo, usted suele acostarse a las 10 de la noche, la última ingesta de agua debería ser a las 8. Ese margen le da a los riñones la oportunidad de realizar el último filtrado y a la vejiga el tiempo para vaciarse antes de que apoye la cabeza en la almohada. Si durante la noche siente algo de sed, basta con un sorbo mínimo o incluso enjuagarse la boca, pero nunca un vaso entero, ya que esto reactivaría el ciclo de producción de orina. Lo que parece un ajuste pequeño en la rutina puede tener un impacto enorme. He visto pacientes que llevaban años resignados a noches fragmentadas recuperar la capacidad de dormir de un tirón simplemente aplicando este sistema. El método ASI funciona porque no combate los síntomas de forma aislada, sino que aborda la raíz del problema, la forma en que se distribuyen los líquidos en el organismo a lo largo del día. Con constancia, este método sencillo y lógico puede marcar la diferencia entre noches interrumpidas y un descanso profundo. Y aunque el ASI ya es muy eficaz por sí solo, existen otros factores adicionales que pueden potenciar sus resultados y ayudar a que la mejora sea aún más notable. Esos detalles los veremos a continuación. El método ASI por sí solo puede transformar las noches de quienes sufren nicturia, pero en mi experiencia clínica he comprobado que existen 2 factores adicionales que potencian sus efectos y hacen que el descanso sea todavía más profundo y reparador. Son ajustes sencillos, fáciles de aplicar en la vida cotidiana, pero que marcan una diferencia significativa. El primero tiene que ver con la calidad de la hidratación y no solo con la cantidad. Beber agua es fundamental, pero no toda el agua llega de manera eficiente a las células. Para mejorar esa absorción, recomiendo comenzar el día con un vaso grande de agua con unas gotas de limón. Este simple gesto añade potasio y magnesio de forma natural, minerales que actúan como electrolitos y ayudan a que el agua se distribuya mejor en los tejidos. De esta manera, la hidratación de la mañana se vuelve más efectiva, se acumula menos sed hacia la tarde y, en consecuencia, se reduce la necesidad de ingerir grandes cantidades de líquidos en las horas previas al sueño. El segundo factor es lo que yo llamo una cena inteligente. Muchos pacientes no se dan cuenta de que lo que comen en la noche puede convertirse en un saboteador silencioso de su descanso. Las comidas muy picantes o ácidas irritan la vejiga y aumentan la urgencia de orinar. El exceso de azúcar y de harinas refinadas estimula la producción de orina. Incluso alimentos muy ricos en agua, como sopas, sandía o pepino, pueden sumar líquido innecesario justo antes de dormir. Lo ideal es una cena ligera, con proteínas de buena calidad y verduras cocidas, que mantenga estables los niveles de azúcar en la sangre y no sobrecargue el sistema urinario. Con estos 2 ajustes simples, electrolitos por la mañana y cena adecuada por la noche, el método ASI se vuelve mucho más eficaz y le permite al cuerpo descansar de la manera en que realmente necesita. El método ASI y los ajustes adicionales que ya hemos visto suelen ser suficientes para la mayoría de los pacientes. Sin embargo, existen 3 técnicas avanzadas que recomiendo a quienes desean resultados más sólidos. Son simples, no requieren medicamentos y pueden aplicarse desde hoy mismo. La primera es el doble vaciado de la vejiga antes de dormir. Muchas personas orinan justo antes de acostarse, pero al recostarse vuelven a sentir la urgencia.
Esto ocurre porque la vejiga no siempre se vacía del todo. La técnica consiste en sentarse en el inodoro, incluso en el caso de los hombres, para favorecer la relajación del suelo pélvico. Tras orinar, conviene esperar unos segundos, inclinarse un poco hacia adelante y volver a intentarlo. Esa pequeña cantidad extra que se elimina puede ser decisiva para evitar interrupciones nocturnas. La segunda técnica es usar la gravedad a su favor. El líquido acumulado en las piernas durante el día, sobre todo en personas con varices o edemas, se redistribuye al acostarse y llega a la vejiga. Para prevenirlo, recomiendo elevar las piernas durante 15 a 20 minutos, 1 o 2 horas antes de dormir, apoyándolas contra la pared o sobre cojines. Así, el exceso de líquido se filtra antes de la hora de acostarse y no en plena madrugada. En algunos casos, el uso de medias de compresión durante el día también ayuda a controlar este fenómeno. La tercera técnica es controlar el consumo de sodio. La sal en exceso obliga al cuerpo a retener agua, aumenta la sed y conduce a una producción mayor de orina. Reducir los alimentos procesados y cocinar en casa con poca sal marca una gran diferencia. Además de favorecer un descanso más tranquilo, este hábito protege el corazón y la presión arterial. Aplicar estas tres técnicas junto con el método ASI convierte el control de la nicturia en un proceso mucho más efectivo y accesible. La nicturia no es una condena inevitable del envejecimiento. Es cierto que con los años ocurren cambios en el organismo que la favorecen, pero eso no significa que no haya solución. Lo que muchas personas consideran un simple mal menor puede transformarse en un problema serio que afecta el descanso, la memoria, el ánimo y hasta la salud cardiovascular. Por eso es fundamental dejar de normalizarla y empezar a tratarla como lo que realmente es, una señal de alerta del cuerpo que merece atención. En mi práctica clínica, durante más de 2 décadas, he acompañado a numerosos pacientes que llegaron resignados, pensando que despertarse varias veces por la noche era parte de la edad. Sin embargo, al aplicar estrategias como el método ASI, optimizar la calidad de la hidratación, cuidar la cena nocturna y añadir técnicas sencillas como el doble vaciado o la elevación de las piernas, esas mismas personas recuperaron la capacidad de dormir profundamente. Lo que parecía perdido se convirtió en una nueva oportunidad de descansar, recuperar energía y disfrutar de los días con más vitalidad. El mensaje es claro. No tiene por qué aceptar noches fragmentadas y días marcados por la fatiga. El sueño profundo y reparador sigue estando a su alcance si decide hacer cambios simples, pero consistentes, en su rutina. Mi recomendación es que comience hoy mismo a poner en práctica lo aprendido. Organice su hidratación, cuide su alimentación nocturna y pruebe las técnicas que le he compartido. Y si a pesar de todo los despertares continúan siendo frecuentes, no dude en consultar con un especialista en urología. La ayuda adecuada puede marcar la diferencia entre seguir resignado o recuperar su bienestar. Su salud, su descanso y su calidad de vida merecen este esfuerzo.